Iniciamos ahora la mesa 2, que tiene como temática la transversalidad en las artes escénicas. Contamos con dos ponencias, una de Guadalupe Suárez Joffre, de la UNSJ, da UNLAR, y después de Martina Cordara, de la UNA. Vamos a empezar entonces con la ponencia de Guadalupe Suárez. Voy a presentarla al público. Guadalupe Suárez Joffre es directora y actriz del grupo Obucaeno de San Juan. Se graduó como licenciatura en teatro en la Universidad de Córdoba y como máster en arte latinoamericano en Cuyo de Mendoza. Se desempeña también como docente e investigadora en artes escénicas en universidades nacionales del interior de Argentina, UNSJ de San Juan y UNA de Santa Rioja. Sus creaciones artísticas son dramaturgias escénicas transdisciplinares que bordean las imágenes del teatro y proponen un lenguaje perturbador. Bienvenida, entonces, Guadalupe Suárez. Hola, muchas gracias. Muy contenta de estar acá. Bueno, mi ponencia acá va a ser la lectura de un texto, una selección de fragmentos de un texto que tengo sobre mi proceso de dirección. Y después voy a compartir pantalla para mostrar algunas imágenes de la última obra que dirigí con el grupo Caenum, que es una reescritura de Penthesilea de von Kleist. Este texto es una indagación en la definición misma de mi ser yo artista. Y voy a hablar de teatro, aunque me doy cuenta que solo puedo hablar de mi teatro. Voy a hablar del saber sobre teatro, pero del saber que yo construyo sobre el teatro. Voy a hablar de cómo hacer teatro, pero sobre cómo hago mi teatro. Me acompaño acá de algunos textos que me inquietan y me apelan a ejecutar ese reconocimiento. Cito: escribir también es devenir otra cosa que escritor. Deleuze. Cito nuevamente: la humanidad feminista debe tener otra forma, otros gestos. Ellas no pueden ser hombre o mujer. Ellas no pueden ser lo humano, como las narrativas históricas han representado el universal genérico. Las figuras feministas no pueden tener un nombre. Ellas no pueden ser nativas. La humanidad feminista debe, de tal modo, resistir a la representación, resistir a la figuración literal, y a la vez irrumpir con nuevos y poderosos tropos, nuevas figuras de lenguaje, nuevos giros para la posibilidad histórica. Donna Haraway, fin de cita. Soy directora de teatro. Escribo esto y lo leo demasiado rotundo. Recuerdo una crítica que me hicieron, me dijeron que mi obra era ambigua. Asiento y agrego: soy indefinida. En la escena siempre me las ingenio para instalar diferentes capas de sentidos, con equivalente peso escénico. Acá también le haré espacio a la indefinición, para hurgar lo que creo que es el saber sobre mi hacer, hasta purgar el rótulo directora y reventarlo. En principio sé que lo que yo puedo hacer difiere, diverge, se escapa de ser una ejecución certera para llevar adelante una puesta en escena y crear una obra. En lugar de eso, más bien, yo asedio la práctica del teatro. Soy una asediadora. Hace años que insisto en hacer teatro. Me ejercito y me deleito en la producción de formas teatrales, pero persisto en la creación de formas a la que les falta forma de teatro. Yo defino mi práctica de la escena más allá de mí, porque me agrupo para crear obras. Obucaenum es la manada a la que me integro. De base somos dos, un dúo pasión, también somos tres, ahí la creación se pone variada y atrapante, y también solemos aglutinarnos en números mayores. En todos esos casos, con o caenum,
mi yo se licúa en lo colectivo. Conformo un nosotros para pensar y hacer. Y después se me desdibuja la vivencia de cómo las ideas se transforman en formas de la escena. Ocaenum fue un nombre que elegimos hace 10 años. Esa elección también orientó características de una teatralidad que yo, como directora, instigaba en ese colectivo y que juntos estábamos instalando en San Juan. Esa provocación se situaba también como posición ética con relación a la representación. Me gusta hacerme cargo de la representación. No busco la racionalidad teórica de la representación. La teoría me fascina, pero por fuera del tiempo de exploración del arte y de la escena. A mí me atrae embarrarme en el acto material, sensorial, sensual y agudamente perceptivo de dar lugar a presencias, de buscarle modos para que sean. El modo en el que me involucro con la representación está ligado a reescribir, a la reescritura. La reescritura siempre parte de alguna lectura pregnante, que me impulsa y que no cesa de moverme a poner en acto esa representación. Así ocurrió con Medea, con Macbeth, con Pentesilea, y etcétera, etcétera. Me conmovieron y mi entusiasmo arrastró a otros. Con la reescritura no me intereso en actualizar las obras, no busco lo que un texto antiguo tiene para decir hoy. Mi modalidad de reescritura, representación, no pone en primer plano todo lo que yo sé sobre esos textos. En un primer estadio de proceso, la tarea implica más bien desentender, desaprender ese texto. Por eso me entrego a la ejecución de un movimiento enorme, de transcripciones que circulan en una doble vía, entre desfiguraciones, figuraciones, que hacen devenir el texto matriz en traducciones erróneas, como las que hacen los traductores online de idiomas, que limpian la emoción, mitigan el punto focal de las frases y las desplazan, desplazan la atención a algún aspecto secundario. Este tipo de tareas siento que me doman el ego, en la medida en que me obligan a encarar el hacer como una ejecución que se hace espacio, sin que sea yo la poseedora de ese saber hacer bien. Dice Gilles Deleuze, el hombre de teatro ya no es un autor, actor o director, es un operador. Yo, no hombre, en este caso más bien mujer, elijo entonces decirme operadora. Me reconozco en manipulaciones de materiales, signos, que se mueven entre lo quirúrgico y lo artesanal. Esas operaciones se despliegan en 3 grandes etapas. Primero, una etapa de desarme, que fisura el texto y agujerea la narración. Allí se activan latencias que me desocultan, se activan claves que me involucran. Y al texto matriz se le comienzan a torcer sentidos. Ese es el momento de engarce de textos plebeyos, los de mi pareja o los míos o los de ambos. Segundo, la etapa de transposición, donde las escrituras papel pasan a distintas grafías. Allí la forma del texto logra horadarse en materias y ser material, para ser percibible en lo visible, en lo táctil, es decir, volverse movimientos y voces y música y sonidos, proyecciones y luz. Luego injertamos materiales, amalgamamos imágenes, las suturamos, formando tejidos de sentidos que se desarrollan y mutan, y ordenamos esos sentidos, esos tejidos en capas, y como resultado se generan escenas enigmáticas, oscuras de sentido, pero de gran pregnancia. Y la tercera y última etapa es de advenimiento, donde ávidos de rastros hacemos lectura por sobre los juegos de las tramas y tanteamos cómo seguir una dramaturgia. Las decisiones que allí tomamos dan lugar a advenimientos de sentido que aparecen arañando significados y van revelando una escena que malversa el texto matriz, lo pervierte.
pero que también es una maquinaria que exprime otros jugos a ese texto previo, que estimula lecturas diversas, diferentes a las lecturas reales, legítimas, aristocráticas del texto de origen. Todo ese procesamiento es una reescritura. Cito: para escribir tal vez haga falta que la lengua materna sea odiosa. Deleuze. Cito nuevamente: para escribir hay que ser como un perro que escarba su hoyo, una rata que hace su madriguera. Para eso, encontrar su punto de subdesarrollo, su propia jerga, su propio tercer mundo, su propio desierto. Deleuze. Este desierto geográfico en el que vivo, la enorme periferia en la que me percibo, es el espacio donde damos a luz a un subteatro que nos ocurre por debajo de lo óptimo y que comenzó como un gesto de tedio, con un gesto de tedio, de aburrimiento del teatro bien hecho. Eso fundó Caenum para impulsar de ahí en más un corrimiento constante del hacer bien teatro, haciéndolo a sabiendas de la falta de teatro o frente a la dudosa legitimidad de este teatro. Desde esos inicios gravitamos en la precariedad de tener que armarnos un lenguaje mientras hacíamos las obras. Así nos aficionamos a un modo de trabajo de resumidero, al rescate de fragmentos intragables. Así nos aficionamos al reciclado de otros lenguajes para hacer en la escena dramaturgia. Así nos aficionamos a esperar la obra por debajo del plan, horadando el plan, casi en el olvido del plan. Creo que todo lo hecho con Caenum es un largo periplo de desposeimiento del lenguaje para obtener momentos de lengua efímera, llena de respiración, saliva y balbuceos. Creo que finalmente todo ese hacer es un saber que se está construyendo en los bordes del teatro, desde lo que son solo roces de los deseos, nuestros deseos, con los lenguajes y las artes. Y confieso, no sé hacer de otra manera más que en la errancia, la femenina errancia. Quizás por eso las obras que hacemos son rastros de nuestras incógnitas frente a los textos, son huellas de nuestro recorrido con las preguntas. Quizás por eso ofrecemos una escena que acontece como espacio-tiempo para habilitar la mirada y a la vez entramparla, para obligarla a su reflexión, para que se doble y se mire y se turbe al recorrer el trayecto de una lengua sitiada, situada, que resiste a la vorágine de la banalidad desde el borde que intuyo es el mundo. Esa lengua, mi lengua, piensa ese mundo con los pies adentro, pero con el corazón en su margen externo. Esos son los fragmentos que quería leer, y ahora voy a pasar unos pequeños fragmentos de la última obra, esta adaptación de Penthesilea de von Kleist. Aquí todas tenemos cicatrices. Todas aquí tenemos el cuerpo marcado. ¿Dónde aquí? En el lugar derecho. En el lugar del seno derecho. Tenemos cicatrices en forma de estrella. Todas. ¿Todas quiénes? ¿Quiénes? Las amazonas. En un ritual nos arrancamos el seno derecho. Quemando la glándula mamaria. Eliminamos el objeto del deseo. Primero se abre una raja y despunta la herida. Mi herida existía antes que yo. Existía antes que yo. He nacido para encarnarla. La cicatriz es una membrana. Similar a la piel, pero dura. But tough. Similar a la piel que envuelve los granos de una granada. No hay cicatriz sin golpe. No hay cicatriz Sin la mordida. Sin penetración, sin sacadura. No hay cicatriz sin la memoria de la herida. Lo más profundo es la piel.
hasta ahí, para no excederme del tiempo. Yamile, estás muteada, no se te escucha. Ahora, perdón. Muchas gracias a Guadalupe Suárez por la brillante ponencia. Y paso ahora la palabra a Martina Cordara, que nos hablará sobre la escolaridad líquida y el rol de la educación artística en pandemia. Bueno, Martina Cordara es de Buenos Aires, Argentina, licenciada en actuación por la Universidad Nacional de las Artes y estudiante avanzada de la licenciatura en composición coreográfica con mención en comedia musical, el profesorado de artes en danza y el profesorado de artes en teatro en la mencionada casa de estudios. Desempeña-se desde hace varios años como docente de artística en escuelas oficiales y particulares. He realizado producciones teatrales propias y de otros autores, participando en diferentes festivales. Bienvenida, Martina Cordara. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, para comenzar, quisiera compartirles pantalla para que sea lo más dinámico posible. No pongo en pantalla grande, así los puedo continuar viéndolos. Bien, bueno, este es un trabajo que se desprende de algo macro, que yo comencé con dos compañeras, Abril Martínez. Bueno, decía, se desprende de algo macro que comencé con dos compañeras, Abril Martínez y Quimei Espíndola Vivas. Después lo continué por mi cuenta. ¿Se me escucha correctamente? Bien. El espacio, digamos, donde yo realizo esta observación, que está en proceso todavía porque estamos transitando todavía la pandemia, es en el conurbano bonaerense. El conurbano bonaerense, para quienes no conocen, es la zona urbana que rodea la capital federal, ¿sí? Que rodea a la ciudad de Buenos Aires. El conurbano es parte de la provincia de Buenos Aires, es un espacio muy heterogéneo y donde se concentra una enorme cantidad de población de nuestro país, de la Argentina, y muy particular en cuanto a la dinámica de los sucesos en el conurbano. Es un espacio, si bien la Argentina es muy heterogénea, el conurbano de por sí guarda un cúmulo de realidades muy diferentes. Yo articulé este trabajo en tres ejes, ¿sí? Que son las instituciones y sus agentes en el contexto pandémico, el lugar de las infancias, la adolescencia y el docente en la virtualidad, el arte y la tecnología en la escuela del pasado y del presente. Bien, este trabajo tiene un concepto que lo atraviesa, que es el de la liquidez, ¿no? Yo tomé elementos de un autor, de un historiador que ya falleció, que se llamaba Ignacio Lekowicz, que lo que hace es aplicar el concepto de modernidad líquida de Bauman, toma la contraposición entre la solidez y la liquidez y lo traslada a la escuela, ¿sí? Pensemos en la escuela como, en su surgimiento en la modernidad, como este espacio de formación ciudadana, ¿no? Donde los agentes institucionales, hasta una buena parte del siglo XX, con agentes institucionales me refiero a docentes, directivos, todos aquellos que conforman la comunidad educativa, ¿sí? Estos agentes guardaban un prestigio y una valoración solamente por ser quienes eran, ¿sí? Por ser el docente, la directora. Y había lo que Lekowicz menciona y llama en su texto, que en realidad es una conferencia, que es la suposición de un sujeto institucional, ¿sí? En la escuela de la modernidad se presuponía que el sujeto llegaba y lo hacía dispuesto a aprender algo, ¿sí? Que había realidades diferentes,
pero entre lo que se suponía de ese sujeto que llegaba a aprender con una configuración familiar normal, entre comillas, y las necesidades básicas cubiertas, se presuponía, ¿no? Entre esa suposición de sujeto y lo que sucedía y la realidad había siempre una distancia, ¿no? Pero esa distancia era transitable para los agentes institucionales. Con sujeto me refiero al sujeto, ¿no? Digo, en la modernidad el sujeto era sujeto del Estado. Y sujeto es una palabra que remite justamente a sujetar, a atar, a sostener. Que me pareció interesante tomar en el trabajo un texto de Dalton, que se llama La causa de los niños, en donde ella habla de que, bueno, en la Edad Media, antes de la modernidad, esta sujeción del sujeto se traducía literalmente en niños vestidos con cintas, que eran sujetados a la pared cuando comenzaban a caminar o cuando eran bebés y se movían por todo el espacio porque sus padres tenían que sujetarlos, ¿sí? Sus familiares, de algún lado para poder ir a trabajar. Y como en la modernidad esta sujeción, ¿sí? este sujeto, se corrió hacia el Estado. Y la escuela como creación de un aparato social, ¿sí? Escuela y familia, de conformación de las subjetividades, ¿sí? Del sujeto niño. Bien, ahora, lo que Lecoutts dice es que en la actualidad esta distancia entre el sujeto que se supone que va a llegar a la escuela y el que llega es de una distancia abismal, ¿sí? Escribió esto antes del 2010, o sea, hoy directamente estamos hablando de que ese abismo se acrecentó, ¿no? Y más con la pandemia, que es el tema específico en el que yo quiero abordar. Pero esta distancia entre el sujeto que llega y el sujeto, o sea, entre el sujeto supuesto de la institución y de los agentes que la conforman y el sujeto real, es abismal y difícil de transitar. Hay un corrimiento de las instituciones, de un pasaje desde la solidez de la modernidad a la liquidez del neoliberalismo que transitamos ahora, ¿sí? Cuando el Estado se corre de esa conformación de la solidez, es donde el mercado, donde las instituciones empiezan a fluir como los mercados y los capitales. Entonces, Lecoutts habla de algo que se llama la metáfora del galpón, ¿sí? Él con el galpón se refiere a estos espacios donde, sí, vamos todos juntos a aprender, estamos todos juntos ocupando un lugar, pero estos espacios no tienen una identidad. Es una acumulación de personas ocupando al mismo tiempo y el espacio, pero con una pérdida muy grande de la identidad. Porque esta liquidez de las instituciones lo que hace es que los vínculos se degraden, se deterioren. Entonces, quienes sostienen esos vínculos son los agentes institucionales. Y el sostenimiento de los vínculos es un trabajo enorme que genera una gran afectación a los agentes, ¿sí? Voy a ir haciendo un pequeño resumen de estos ejes y después voy a aplicarlo a lo que yo estuve observando, ¿sí? Un segundo punto que yo tomo, ¿sí? Es el de las infancias, el lugar de las infancias, la adolescencia y el docente en la virtualidad, ¿sí? Para esto tomé un texto de Carly que habla de la infancia como construcción social y justamente retoma algunos elementos de Lecoutts, en donde asegura que en la modernidad la escolarización y la familia conformaban el sujeto niño. El sujeto niñe, el sujeto infante, como un sujeto del porvenir, ¿sí? La escuela y la familia instruían y educaban para el porvenir. Pero con el advenimiento del neoliberalismo, lo que sucedió es que hubo una mutación en el concepto de infancia. Entonces las infancias ahora ya no son ese sujeto del porvenir, porque no sabemos qué es el porvenir, sino que es un espacio de experiencias múltiples, en donde el adulto, que antes era el que sostenía, el que, digamos, contenía, hoy se encuentra en un lugar de fragilidad casi tan grande como el del infante. Entonces hay que habitar esa fragilidad. Bien, continúo con el tercer punto, que es
que está basado en el arte y la tecnología en la escuela del pasado y del presente, y para esto me basé en modelos formativos de la educación artística, que es un texto de Aguirre, que es un educador español, que él habla de diferentes modelos. Yo elegí tomar el logocentrista y el expresionista para poder abordar la enseñanza de las artes desde estos modelos. El modelo logocentrista era un modelo centrado en el valor del objeto artístico y en la instrucción de los estudiantes, ¿sí? Muy ligado al cartesianismo, al racionalismo, a valorar el objeto artístico desde un lugar, digamos, desde los principios desde los cuales tenía que estar creado este objeto, dejando poco espacio para la expresión del sujeto, ¿sí? Corriendo al sujeto del quehacer artístico, valorando más el objeto. El modelo expresionista, sin embargo, es un modelo que se opone, que tiene como centro el sujeto creador, ¿sí? Donde hay lugar para la expresión, y lo que me pareció interesante de Aguirre es que él propone digamos, una revalorización de este modelo y una reformulación, en donde podamos educar sujetos con competencia y sensibilidad para relacionarse con la experiencia estética, ¿sí? Con la experiencia estética, pensándola también desde un espacio, desde la reacción estética, ¿no? Bien, ¿qué es lo que yo puedo decir a través de las observaciones y de las charlas que he mantenido con docentes? Principalmente voy a citar bastante a Lucía Manrique, que es una docente que se encuentra acá con nosotros, que muy amablemente me ha concedido una entrevista muy interesante para escuchar quienes quieran hacerlo. ¿Y qué sucede? En la Argentina sabemos que, como en el resto del mundo, debido a la pandemia, que por supuesto que son causas totalmente entendibles y es lo que nos toca ahora, hemos debido pasar de un formato presencial a un formato virtual, y actualmente estamos en un formato que es híbrido, ¿no? Combina ambas cosas. Hemos tenido el año pasado, al menos yo estoy hablando del conurbano bonaerense, ¿no? Que es donde yo ejerzo también la docencia y es donde, digamos, es mi campo de batalla, donde yo conozco. Hemos tenido casi un año entero de suspensión de clases. Hay estadísticas realizadas del Ministerio de Educación a mitad del año pasado, donde más de 1 millón de chicos y de chicas y de chiques habían dejado la escuela, habían abandonado. Pero creo que hay algo que sucedió con la pandemia, que fue el corrimiento como de un velo muy grande, porque estos galpones de que habla Leibowitz, digamos, esta liquidez de la escolaridad se hizo presente y estalló en la pandemia. Van a escuchar algunos ruidos, pero así podemos hablar mejor. Estalló en la pandemia, ¿no? Se hizo carne, nos ha sido muy dificultoso a los docentes trabajar de esta forma, con los niveles iniciales, primarios, secundarios, ¿no? Hay algo de la escolaridad que se licuó, y tiene que ver con esto, con esto de que habla Leibowitz, ¿no? Que los vínculos se tienen que sostener desde el trabajo fuerte y enorme de los agentes institucionales, y que de alguna manera nuestra gran tarea, creo, como generación, es crear algún tipo de solidez en esta liquidez. Algo que me parece interesante pensar en la tecnología, que no estoy para nada en contra de la tecnología, porque compartiendo este espacio gracias a la tecnología, pero sí que es como todo, ¿no? Un arma de doble filo, y algo sobre lo cual tenemos que pensar, y sobre todo pensar desde la educación artística, que es lo que nos toca a nosotros. Lo que yo he podido reflexionar a través de estas charlas con docentes y a través de mi propia experiencia
experiencia como docente, es que hay algo de la tecnología y de la conformación de las plataformas desde las cuales trabajamos como educadores, que tienden a homogeneizar, ¿no? Que hay un riesgo no de pérdida, porque las subjetividades, ya sabemos que el niño no es sujeto del Estado, que cuando el Estado se corre, como dice Carly, hay una mutación del concepto de las infancias y el niño pasa a ser objeto del mercado, el niño. Entonces, hay algo importante para tener en cuenta, ¿no? Que la tecnología tiende a homogeneizar, complejiza los trabajos, o sea, complejiza la grupalidad, que es algo que en la educación artística podemos trabajar por excelencia y tenemos esa posibilidad de hacerlo. Y tiene una acción directa sobre la conformación de las subjetividades, ¿no? Me interesa citar lo que Lucía Manrique me comentó en una entrevista que ella estaba dando. Ella se dedica a dar clases de cine y de teatro en escuelas secundarias, es docente de ese nivel, y había tenido una alumna que no se conectaba durante todo el año, no se conectó, y ella hacía un gran trabajo para seguir a esa alumna, mandándole mails, ubicándola, buscándola, pero los resultados no llegaban de esa comunicación, ¿sí? No había una comunicación, justamente. Y cuando hubo un retorno a la presencialidad a principio de año, esta alumna se sentó adelante y conversó toda la clase con ella, con Lucía. Con una voz muy bajita. Lucía dice que se notaba que era una alumna muy tímida, pero que conversó toda la clase. Y a raíz de esto, en la entrevista, Lucía habla de cómo el Zoom o estas plataformas que utilizamos, de alguna manera uniforman la voz, ¿no? Todos tenemos la misma voz. Y lo difícil que debe haber sido para esta alumna muy tímida poder abrirse camino en un Zoom, conectarse, que vean su espacio, su casa, digo, es un espacio complejo para transitar para el adolescente y para el infante también. Entonces, algo que me interesa pensar y reflexionar como educadora artística, y porque tengo muchos años por delante para continuar con esta actividad, y sé que la erupción de la tecnología cada vez va a ser más grande y nos va a representar nuevos desafíos, es pensar cómo construimos subjetividades o cómo acompañamos la construcción de subjetividades a través de la educación artística en la escuela, ¿no? Entonces, quiero retomar algunas palabras y algunas premisas que desde ya con humildad y sin saberme dueña de ninguna verdad, sino desde la experiencia y desde proponerlo también al debate aquí, pensar en suponer, como dice Leibowitz, de suponer los sujetos, de suponer todo aquello que creíamos que era de una forma, ¿no? Porque hemos visto que una gran cantidad de niños han dejado las clases de niñez. Muchos por no tener acceso a la tecnología, y otros que tienen acceso han decidido no conectarse. Perdón, Martina, para que sobre tiempo para las preguntas, porque ya tenemos 17 minutos, si puede, para que lo publique. Bueno, sí. Gracias. Bueno, básicamente retomar para cerrar con estas palabras y con aludir a algo de lo que habla Mérier, que tiene un texto muy interesante que escribió a principios del 2020, que es volver a las pedagogías cooperativas. Trabajar con el individuo, con el colectivo en una relación dialéctica y construir la subjetividad como un proceso histórico-cultural. Muchas gracias. Muchas gracias, Martina, por la brillante ponencia. Abrimos ahora para las preguntas del público. Si alguien quiere dirigir alguna pregunta, tenemos ainda 5 minutos o 6 minutos.
Yo tenía una pregunta, Martina, si puede hacer. Martina, me ha gustado muchísimo tu presentación, tu ponencia. ¿Hay una influencia directa o indirecta de Paulo Freire? Porque él habla muchísimo de la relación dialéctica y el proceso de aprendizaje. Por eso que me vi muchas veces mirándolo escuchada. Así que, como más o menos dentro de las experiencias, no la teoría, digo, las experiencias que ha hecho en ese sentido de proceso dialéctico y de concientización. Sí, hay una influencia, inevitablemente. No lo tomé específicamente para este trabajo, pero sí todos los textos abordados, mediante los cuales yo realicé el análisis, sí tienen una influencia, hay una gran influencia de Freire. Justamente las pedagogías cooperativistas, digamos, esta educación en la alteridad, que me parece que es el camino que tenemos que transitar, creo, el de salida, el de supervivencia como docentes, como alumnos, tienen una relación con Freire, sí. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Tenemos dos preguntas, una de Vanina y otra mía. ¿Querés empezar, Vani, o pregunto? Ok, bueno, muchas gracias Guadalupe y Martina por las excelentes ponencias, la verdad que son muy iluminadoras. Tengo una pregunta para Guadalupe, en relación a esta idea de la representación como reescritura, como transposición. ¿Pensás de alguna manera también, o es posible pensar esta reescritura como traducción en algún punto, y de qué manera esa traducción es fiel o, digamos, una traducción tal vez que supone la reinterpretación, la reelaboración, la apropiación de los materiales por parte de la persona o de la autora, en este caso, directora? Gracias. Bueno, sí, más bien, sí, la idea de traducción, pero pensando en una apropiación, no una, una traducción directa o unívoca, sino que va arrastrando toda una vivencia de mundo particular, ¿no? Por eso hablo de un trabajo situado también, situado en lo que es este contexto donde vivimos, donde calculo que cada uno hace su experiencia del arte, pero en mi caso es impregnado, ¿no? Impregnado de todo eso. Creo que en ese sentido puede ser traducción. No con esa, como ese saber, ¿no? que tiene que haber o que se entiende que hay en la idea de traducir, sino más bien un filtrado de todo eso que es la vivencia particular en torno al momento en que se trabaja, en que se hace la creación. Entonces yo creo que finalmente esa traducción es volcar un montón de experiencia del momento. Es la lectura, es la relectura, es la vivencia, es la experiencia. Sí, en ese sentido, traducción. Vanina, ¿tiene una pregunta? Sí, yo. Para Guadalupe, OFCA-ENUM tiene material intermedial o material virtual al que se pueda acceder y que eventualmente nos quieran pasar los datos para poder ver más. Sí, hay el perfil de Instagram. Justamente el año pasado hicimos toda una traducción, una transposición de lo que veníamos trabajando como proceso de esta reescritura de Penthesilea, de von Kleist. Hicimos una transposición a elementos visuales, performáticos, en el perfil de Instagram, que después fueron a la vez
traspuestos, traducidos a la versión final de la obra que se estrenó en el Festival Internacional de Buenos Aires en el verano. Y además del perfil de Instagram está todo un trabajo de musical, temas musicales que subimos a Spotify, que se encuentran por Okaenum, No soy mujer se llama la obra. Bueno, eso es toda la versión musical hecha con Nina Esteves Fager, que es parte del colectivo. Perfecto. Nuestra música Si visual. si quieren y si tienen ganas pueden dejarnos en el chat los datos de esos. Sí, para que... Y todavía tenemos un minutito, ¿verdad, Yamile? Sí, tenemos un minutito. ¿Alguien más tiene una pregunta o hago yo mi segunda? Yo tengo una pregunta. También quería pedirle a Guadalupe si puede compartir el link del video, porque queremos verlo entero. Si puede ser. Sí, tengo una pregunta para Martina. Bueno, mi pregunta tiene que ver más que nada con el tema del rol de la escuela, que bueno, el rol de la escuela siempre ha sido muy colonizador en cuanto a decir a las niñas cómo tienen que hablar, o sea, siempre con el masculino genérico por delante, y también quiénes tienen que ser, ¿no? En cuanto a cuestiones de género. Sabemos perfectamente que las infancias trans siempre estuvieron muy invisibilizadas, y que a las niñas siempre se les ha hablado en cuestión de binarismo, sos nena, sos nene, etc. ¿Cómo ese rol de la escuela ha cambiado a partir de la pandemia y de esta forma híbrida de enseñar, ¿no? O si no ha cambiado para nada. Mira, yo creo que acá en la Argentina nosotros tenemos una ley, que es la Ley de Educación Sexual Integral, que debería, por ley, tiene que aplicarse en todas las escuelas. Es una batalla que se da todavía. Particularmente en los espacios donde yo trabajo, tengo la suerte de que, que esa batalla se pelea, pero no pasa en todos lados. Y sí, ha puesto de manifiesto un montón de situaciones en cuanto al género, y creo que es un camino que tenemos que también recorrer y formarnos muchísimo en género como docentes de artística, porque tenemos esa posibilidad justamente de poder trabajar con las subjetividades y poder acompañar este recorrido. Pero bueno, las leyes quizás a veces van más rápido que la sociedad, y todavía falta un camino para recorrer, para visibilizar las infancias trans, para visibilizar las disidencias. Ha sucedido también que se han podido detectar situaciones de violencia de género en las escuelas, pero bueno, todavía tenemos un camino para trabajar sobre aparatos de contención en este sentido. Sí, sí, también la correcta implementación de la ESI, ¿no? Que en algunos, bueno, también depende mucho de la zona, de la región. Bueno, como vos lo dijiste, ¿no? Argentina es demasiado grande y heterogénea, y bueno, las implementaciones sobre todo de la ESI varía mucho, ¿no? Bueno, muchas gracias Guadalupe, muchas gracias Martina por las excelentes ponencias, encantada por un trabajo tan lindo. Muchas gracias. Bueno, vamos a pasar a... muito obrigada.